Este año empezamos mirando, o la expectativa era que la variación interanual de la actividad económica del país con respecto al año pasado iba a aumentar entre un 6 y un 8%. Hoy decimos, después empezó a hablar de entre un 8 y un 9, y hoy se está hablando de un 10% de variación interanual de la actividad económica en términos positivos. Es decir, la actividad económica de la Argentina hoy estaría un 10% por arriba de la del año pasado. Ahora, en realidad, la palabra crecimiento me parece que no es la que se ajusta más a la realidad. ¿Por qué? Porque en definitiva la economía argentina este año se está recuperando de una manera importante con respecto al 2020, que fue un año tremendo, donde la actividad económica se cayó 10 puntos, Ujú. pero además lo que hay que decir es que la economía argentina venía en recesión desde el 2018. Yo siempre utilizo una metáfora para ubicarnos en este concepto que separa dos palabras, que una cosa es hablar de reactivación económica y otra cosa es hablar de crecimiento económico. Ujú. Y la metáfora sería esta, usemos la metáfora de una escalera. En el 2018 la economía argentina bajó 3 escalones, entró en recesión y cayó 3% el nivel de actividad económica. En el 2019 caímos 3 escalones más, es decir, adicionalmente a los 3 que habíamos caído en el 2018. Y en el 2020 caímos 10 escalones más, adicionalmente a los 6 que ya venían de antes. Ujú. De tal manera que si este año la actividad económica de la Argentina muestra un signo positivo entre el 9 y el 10%, esto no quiere decir que estamos creciendo, sino simplemente que estamos subiendo a algunos de los tantos escalones de los cuales habíamos caído durante los 3 años anteriores. Por eso que yo utilizo la palabra reactivación, Ujú. porque seguimos en el sótano en realidad. La economía argentina está transitando un proceso de recuperación después de 3 años recesivos muy duros Ujú. que implicaron una caída muy profunda de la actividad económica. Y eso expresa entonces, yo digo que este año estamos hablando de una variación interanual positiva, probablemente en torno al 10%, que es una reactivación saludable, por supuesto, Ujú. después de todo lo que nos pasó desde el punto de vista económico, pero digo, la palabra crecimiento no es la que deberíamos utilizar. Yo entiendo que un funcionario nacional la utilice, ¿está bien? Pero en realidad no es lo que corresponde técnicamente. La economía argentina se está reactivando. Después de 3 años de recesión, después de lo durísimo que fue la pandemia, se está reactivando, se va a continuar reactivando el año que viene, sin lugar a dudas, digamos. Pero Eso, aún sí. así, tampoco el año que viene, por más que la variación interanual, en lugar del 10, tal vez nos dé el 3 o el 4%, igualmente la palabra crecimiento no sería la más Ujú. adecuada para expresar lo que estamos viviendo. ¿Eso se ve reflejado también aquí en Villa María, en nuestra ciudad? Sí, por supuesto, si vos comparás la actividad económica de la ciudad de Villa María este año con la que teníamos en el año 2020, Ujú. es evidente que la actividad económica se ha reactivado, porque el 2020 fue un año en medio de la pandemia donde una gran parte de las actividades estuvieron paralizadas, ¿sí? De tal forma que lo que estamos viendo es un proceso de recuperación, también motorizado por la actividad agropecuaria, que ha generado más divisas, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de una reactivación de la economía argentina con respecto a los 3 años anteriores, proceso que va a continuar probablemente el año que viene. Ahora, la economía argentina entró en recesión en el 2018. Y si alguien se preguntara, bueno, pero ¿cuándo el nivel de actividad económica del país, en términos generales, va a estar como en el 2017, al inicio del proceso? Y la verdad es que eso tampoco va a ocurrir el año que viene. Es Bien. decir, la Argentina ha caído muy fuertemente durante 3 años consecutivos y la recuperación es saludable, ciertamente, y se está produciendo, pero va a ser complicado el proceso igualmente y por eso seguimos teniendo altos niveles de pobreza, niveles de desocupación importantes, niveles de indigencia, porque obviamente el daño que se ha generado en los últimos 3 años, entre el 2018 y el 2020, Ujú. tiene pocos antecedentes, ¿no? Históricamente.